Me subestimó por llevar el mismo apellido, no el mismo carácter. Esa frase la he repetido en mi cabeza 1000 veces desde aquel día. Mi apartamento en la Ciudad de México, este lugar que con tanto esfuerzo me costó conseguir, era mi refugio, mi santuario. Cada centímetro cuadrado, cada mueble, cada detalle, era el resultado de mi sudor y mis noches sin dormir. Era el hogar que construí para Sofía y para mí. Sofía, mi hija de 10 años, es el motor de mi vida, la razón por la que lucho cada día. Su habitación, con sus dibujos pegados en la pared y sus libros cuidadosamente ordenados, era su pequeño mundo, un espacio de paz que solo ella conocía. Pero, desde hace meses, mi refugio se había convertido en un campamento. Mi hermano Bruno y su novia, Yesenia, estaban viviendo en mi sala. Temporalmente, dijeron. Por familia, me convencieron. Y yo, como siempre, cedí. No es que no fuera una carga. Era una carga enorme, pero intentaba no pensarlo mucho. Los ruidos a deshoras, la falta de privacidad, el consumo extra de todo. Pero me decía a mí misma que era por un buen motivo, que Bruno pronto encontraría su camino. Esa tarde, regresé del trabajo agotada, como casi siempre. La puerta se cerró detrás de mí, y el bullicio de la ciudad quedó fuera, pero el de mi casa empezaba. Bruno y Yesenia estaban en la sala, sentados en mi sofá, viendo la televisión. Tenían esa actitud que solo puedo describir como demasiado cómoda, como si fueran los dueños del lugar. Ni siquiera se levantaron para saludarme bien. Apenas un hola distraído. Me quité los zapatos y dejé mi bolsa en la mesa del recibidor, deseando un momento de silencio. Bruno se aclaró la garganta, con una sonrisa que no me gustó nada. Isa, empezó, con ese tono casual que siempre usa antes de pedir algo grande. Yesenia y yo hemos estado hablando. Y bueno, necesitamos un espacio digno, un lugar donde podamos desarrollarnos, ya sabes. Lo miré esperando a que terminara la frase, con un mal presentimiento que me apretaba el estómago. ¿Un espacio digno? Si la sala de mi casa no era digna, ¿qué lo era? Y entonces llegó la demanda. Así, sin más preámbulos, como si fuera lo más normal del mundo. Hemos pensado, continuó Bruno, que Sofía podría dormir en tu habitación, o incluso en el sofá y su cuarto. Bueno, Yesenia lo necesita. Sofía tiene menos cosas, es solo una niña. Yesenia, en cambio, necesita privacidad para sus proyectos, ya sabes, para que pueda despegar de una vez por todas. Mis proyectos, mis esfuerzos, los había estado viendo por meses, y hasta donde yo sabía, no existían más allá de su imaginación. Sentí una punzada de incredulidad, seguida de una rabia fría que empezó a subir por mi garganta. ¿Pedirme la habitación de mi hija, que había crecido, en ese cuarto que era su refugio? Yesenia, que hasta ese momento había estado callada, se unió a la conversación, con un tono que me hizo sentir como una empleada más en mi propia casa. Sí, Isabela, es que así no se puede, dijo, con una superioridad que me hirió. Si Sofía estuviera más ordenada, o si pudieras dar un paso al costado, un buen espacio nos permitiría despegar. Hizo una pausa, como pensando en la mejor forma de rematar. Podrías dormir en el sofá o compartir con Sofía si el espacio es tan limitado, ¿no crees? Al final es tu casa y tú sabes cómo acomodarte mejor. Mi voz tembló, no solo por la rabia, sino por la tristeza de escuchar esas palabras en mi propio hogar. Pero esta es mi casa, mi esfuerzo, mi hija. ¿Cómo me pides algo así? Intenté articular mi indignación, mi desesperación, pero Yesenia me interrumpió, con esa frase que se me grabó a fuego en el alma. La dijo con una sonrisa pequeña, casi dulce, pero con un filo de acero. Mira, si no pueden, nos vamos donde nos respeten. Esa frase fue un balde de agua fría, un golpe directo al corazón. No era solo una amenaza, era un ultimátum, una humillación en mi propio hogar. Me quedé en silencio, mirando la puerta cerrada de la habitación de Sofía. Podía imaginarla dentro, ajena a todo, durmiendo pacíficamente. Su rostro, la paz de su espacio, se me vino a la mente y el dolor se mezcló con una indignación profunda. ¿Respeto? ¿Ellos hablaban de respeto? Me sentí una extraña en mi propia casa, en el lugar que con tanto sacrificio había creado para mi hija y para mí. La gravedad de la situación me golpeó con una fuerza abrumadora. Esto no era solo una discusión familiar.
Era un intento descarado de apoderarse de mi vida, de desplazarme a mí y a mi hija. No había un plan aún, no sabía qué hacer, pero la certeza helada de que no podía permitirlo se instaló en cada fibra de mi ser. La noche sería larga. La noche fue larga, como había presentido. Las palabras de Yesenia y Bruno rebotaban en mi cabeza, impidiéndome conciliar el sueño. Al final, me rendí y me levanté. La cocina estaba en penumbra. Solo la luz tenue de la calle se colaba por la ventana. Preparé café, pero no pude beberlo. Se quedó frío en la taza mientras yo me sentaba a la mesa, perdida en mis pensamientos. La oscuridad de la madrugada en mi apartamento, ese lugar que se suponía era mi santuario, contrastaba con el torbellino de emociones que tenía dentro. Miré hacia el pasillo que llevaba a la habitación de Sofía. Mi pequeña, durmiendo ajena a todo, me rompía el alma. Empecé a repasar mi vida, como si fuera una película vieja. Recordé los años de estudio, sacrificando fines de semana, noches enteras sin dormir. Trabajaba a medio tiempo, luego a tiempo completo, siempre buscando la manera de pagar la universidad, de obtener mi título. Cada centavo que ganaba, lo administraba con mano dura, pensando en el futuro. Quería ser administradora de edificios, y lo conseguí. Cada ascenso, cada logro, fue a base de puro esfuerzo. Este departamento no fue un regalo. Fue el resultado de años de ahorros para el enganche, de horas extras para poder amueblarlo, de renunciar a muchas cosas para darle a Sofía sus pequeños lujos, su estabilidad. Este apartamento es el testimonio de mi esfuerzo, de mi sacrificio, de mi amor por mi hija. Es mi vida. Y luego estaba Bruno, mi hermano. Siempre fue el carismático, el que tenía grandes ideas, el que siempre estaba a punto de despegar, pero sus proyectos nunca despegaban. Se quedaban en el aire, dejándole deudas y a mí, la carga de rescatarlo. Siempre era yo quien le daba un pequeño empujón, quien le prestaba dinero que nunca regresaba, quien le ofrecía albergue temporal, creyendo ciegamente en su potencial. Él era el hermano mayor en edad, pero yo siempre me sentí la responsable, la que tenía que cuidar de todos. Cada vez que venía a pedir algo, me recordaba lo importante que era la familia, lo mucho que me quería. Y yo, tonta de mí, siempre le creía. La imagen de Sofía volvió a mi mente. Nítida, dolorosa. Cada decisión que he tomado en mi vida ha sido pensando en ella, en su estabilidad, en su felicidad, su habitación, ese pequeño santuario que construí con tanto amor, con sus colores favoritos, sus juguetes, sus libros. La idea de que me pidieran arrebatárselo, de sacarla de su propio espacio por la conveniencia de Bruno y Yesenia, era un ataque directo a lo más sagrado para mí. Era como si quisieran arrancarme un pedazo del alma. Me cuestioné mi propia bondad. ¿Por qué siempre cedo? ¿Por qué Bruno siempre asume que lo ayudaré, sin importar el costo para mí o para Sofía? Él esperaba que yo me doblegara, como siempre lo había hecho. Me subestimó por llevar el mismo apellido, no el mismo carácter. Esa frase resonó en mi cabeza con una fuerza ensordecedora. Él pensaba que por ser su hermana, por ser Isabela la buena, aceptaría cualquier cosa que me pidiera. El dolor inicial de la traición empezó a transformarse. La tristeza, esa punzada constante en el pecho, dio paso a algo más frío, más duro. Una rabia silenciosa, una ira gélida que me recorría las venas. Esta no era la primera vez que Bruno me defraudaba, claro que no. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo me defraudaba a mí, sino que intentaba destruir mi hogar y, lo que era peor, desplazar a mi hija de su propio espacio. La humillación en mi propia casa, la falta de respeto de Yesenia, que se atrevió a decirme cómo debía acomodarme en mi propio departamento, todo eso me encendió. No era solo un sentimiento, era un fuego que empezaba a quemar muy adentro. El amanecer comenzó a asomar por la ventana, tiñendo el cielo de un gris pálido que poco a poco se volvería rosa y luego azul. Ya no me sentía solo herida y sola. Me sentía utilizada, ultrajada. Mi bondad había sido confundida con debilidad, mi amor con una obligación ciega. Pero esta vez no. Esta vez no me quedaría de brazos cruzados. La mujer que había construido todo esto, la que había luchado tanto por su independencia y por el futuro de su hija, no podía permitírselo. Algo profundo había cambiado dentro de mí durante esa larga noche. Ya no era la misma Isabela. El sol de la mañana irrumpió en el apartamento, pero la Isabela que se levantó esa mañana era diferente.
Ya no había rastro de la Isabela sumisa, de la que se sentía asustada o herida. Mis movimientos eran más pausados, sí, pero firmes, con una intención que no había sentido en mucho tiempo. Mi expresión, aunque tranquila, denotaba una determinación gélida, como la calma antes de una tormenta. La rabia de la noche anterior se había decantado, no se había desvanecido, sino que se había transformado en una resolución fría y calculada. Ya no era una hermana herida que lloraba por la traición. Era una mujer que había sido empujada demasiado lejos, que había permitido que pisotearan su bondad por última vez. La Isabela bondadosa había muerto anoche. Hoy había nacido la administradora, la protectora. Una parte de mí se sorprendió de la fuerza que sentía, de la claridad mental que había reemplazado el caos emocional. Durante el desayuno, los observé con una nueva perspectiva. Bruno y Yesenia estaban sentados a la mesa, como siempre, comiendo tranquilamente, discutiendo sus planes para el día, como si el apartamento ya fuera suyo, como si nada hubiera pasado anoche. Su complacencia, su aire de victoria, de que me habían ganado la batalla por la habitación de Sofía, no me hizo enojar. Al contrario, alimentó la llama de mi determinación. Yesenia incluso se atrevió a darme un buenos días, con un aire de superioridad velada, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo le respondí con una inclinación de cabeza, sin una pizca de emoción en mi voz. Cada gesto, cada palabra de ellos, era ahora un dato que mi mente archivaba. En mi cabeza empecé a repasar mis opciones. Esto no se trataba solo de echarlos de mi casa, de que se fueran. Se trataba de hacerlo de una manera impecable, legal, definitiva. ¿De recuperar mi hogar y mi paz? Sí. Pero también de demostrarles que, aunque compartiera el mismo apellido que Bruno, no compartía el mismo carácter pusilánime que ellos esperaban de mí. Esta no iba a ser una pelea emocional, de gritos y lágrimas. Esto iba a ser una operación estratégica. Mi mente, que la noche anterior había estado nublada por el dolor, ahora empezó a funcionar como la administradora de edificios que soy. Pensé en protocolos, en documentos, en reglamentos. Yo conozco cada rincón legal de este edificio, cada contrato que se firma, cada cláusula. Sé cómo se manejan los inquilinos difíciles, los que no pagan, los que causan problemas. Ahora, el inquilino difícil era mi propio hermano, y la situación, aunque personal, requería la misma o incluso más profesionalidad. Y entonces, la palabra apareció en mi mente, como dato. Recordé vagamente que, al principio, cuando Bruno se mudó temporalmente, le hice firmar un papel, un convenio, un documento legal. En ese momento, lo hice por formalidad, por si acaso, por mi propia costumbre de tener todo en orden. Nunca pensé que lo necesitaría, pero ahora, ese papel era mi primer punto de anclaje, mi primera arma. Luego, pensé en los accesos del edificio, el control que tengo sobre ellos como administradora, la seguridad. Mi mente ya estaba tejiendo una red. Antes de salir para el trabajo, me detuve en la puerta de la habitación de Sofía. Estaba abierta, y pude verla dormir, un remanso de paz en medio de todo el caos. Su respiración tranquila, su pequeña mano fuera de las sábanas. En ese momento, la decisión que había tomado en la madrugada se solidificó, se volvió inquebrantable. Esto no era solo por mí, por mi dignidad. Era por la seguridad de mi hija, por su futuro, por la paz de su pequeño mundo. No permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hermano, invadiera ese santuario que con tanto amor había construido para ella. Salí de mi apartamento con la cabeza en alto. No había lágrimas, no había dudas. Solo una certeza férrea que me recorría el cuerpo. La pelea por mi hogar y mi dignidad, por la tranquilidad de Sofía, había comenzado. Y yo, Isabela, la administradora, estaba lista para ganar. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera, todo parecía normal. Yo seguía con mi rutina, saludando a Bruno y a Yesenia por la mañana, cenando con Sofía como siempre, intentando mantener la calma. Pero por dentro, mi cabeza no paraba. Era como una operación de inteligencia en mi propia casa. Cada palabra que decían, cada gesto, cada cosa que hacían, yo lo observaba. No era chismorreo, no era rencor. Era una recopilación de datos minuciosa. Necesitaba saberlo todo. La Isabela que ellos creían conocer, la que se doblaba, la que aceptaba, se había ido. Ahora era una observadora silenciosa, una estratega.
Mi primera tarea fue en la oficina de administración. Entre expedientes y contratos de alquiler, busqué ese viejo convenio de comodato que Bruno había firmado cuando llegó. Recordaba haberlo hecho por pura formalidad, por mi costumbre de tener todo en orden, sin pensar que algún día sería mi salvación. Y ahí estaba, un papel amarillento con su firma. Lo leí con una atención que nunca le había prestado. Busqué las cláusulas sobre la temporalidad, las responsabilidades de quien ocupaba el espacio y, lo más importante, las condiciones para terminar el acuerdo. Cada línea me daba más seguridad. Él había violado el tiempo estipulado, y aunque no lo decía explícitamente, la conducta de Yesenia y la demanda de la habitación de Sofía eran una clara falta a la buena fe. Tenía algo legal en mis manos. Mientras tanto, en casa, seguía observando. Bruno tenía patrones extraños. A veces, se iba al estacionamiento sin tener coche propio, hablaba por teléfono en voz baja, casi susurrando, y se preocupaba demasiado por cosas que no le correspondían. Era como si tuviera un secreto que no quería que yo descubriera. Un día, al pasar por el estacionamiento de camino a mi coche, lo vi. Estaba hablando con el señor García, un vecino del edificio que vivía en el piso de abajo. Se reían, y luego vi un intercambio rápido. Bruno le dio algo al señor García, y él le entregó un billete. Una sonrisa cómplice. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? La sospecha se encendió como una chispa. Como administradora, tenía la excusa perfecta. Al día siguiente, me acerqué al señor García con el pretexto de una revisión de espacios en el estacionamiento. De manera casual, le pregunté por su plaza, por si todo estaba en orden. El señor García, que es un hombre mayor y de buen corazón, sin malicia alguna, me soltó la bomba. Ah, sí, Isabela. Todo bien. El cajón que usa tu hermano Bruno. Me lo está subarrendando. No es mucho, pero ayuda con los gastos, ya sabes. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi hermano. Subarrendando mi propiedad, sin mi consentimiento, obteniendo un beneficio económico a mis espaldas, de algo que ni siquiera era suyo. Esto no era solo una falta de respeto. Esto era un fraude en toda regla. Mi mente se puso en modo administradora en crisis. Tenía que actuar rápido y con discreción. Le expliqué al señor García que necesitábamos regularizar la situación de los cajones de estacionamiento y le pedí, con la mayor naturalidad posible, si podía proporcionarme algún comprobante de esos pagos. Transferencias, recibos, incluso mensajes de texto, lo que tenga, le dije, asegurándole que era por un tema burocrático del edificio. El señor García, confiado, cooperó sin imaginar la tormenta que se avecinaba para Bruno. En cuestión de horas, tenía en mis manos la evidencia irrefutable. Copias de transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp confirmando los pagos, y su declaración. Bruno no solo me estaba utilizando, me estaba estafando. Con las pruebas en mano, me sentía más fuerte y segura. Pero no quería cometer errores. Llamé al abogado del edificio, el licenciado Torres. Le planteé una situación hipotética sobre un comodato y el subarrendamiento no autorizado de un bien inmueble, sin mencionar nombres al principio. Le expliqué las cláusulas del convenio y la evidencia que tenía. El abogado fue claro. Mi caso era sólido. Las violaciones eran graves y me daban la autoridad legal para actuar. La ley estaba de mi lado. Esa misma tarde, en la tranquilidad de mi oficina, redacté el aviso formal de desocupación. Cada palabra fue elegida con precisión, cada requerimiento legal, cada fecha. Lo hice de forma impecable, sin dejar lugar a dudas o a posibles apelaciones. Adjunté copias del convenio de comodato y las pruebas del fraude. No era un papel lleno de rabia. Era un documento legal, frío y contundente. Después hice una llamada al jefe de seguridad del edificio, el señor Rojas. Le informé que había una situación sensible en mi apartamento que requeriría su presencia discreta al día siguiente. No le di detalles, solo que necesitaba su apoyo para garantizar una salida pacífica de unos ocupantes. Él, profesional como siempre, asintió y me aseguró su presencia. Terminé el día con mi maletín más pesado de lo habitual. Dentro llevaba el convenio, las pruebas irrefutables del subarrendo y el aviso de desocupación. La calma en mi rostro era una máscara. Una fachada que había perfeccionado en los últimos días. El juego silencioso había terminado. La trampa estaba puesta, y el día de la ejecución se acercaba. No había vuelta atrás. Era la mañana del día D. Me levanté temprano, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y una determinación férrea que me recorría el cuerpo. Era como si mi sangre llevara electricidad.
Preparé el desayuno para Sofía con una sonrisa, esforzándome para que todo pareciera normal. «Hoy es un día importante, mi amor», le dije besándole la frente, sin darle más explicaciones. Ella, ajena a la tormenta que se avecinaba, me miró con sus ojos grandes y me sonrió. Dejé los documentos cruciales, cuidadosamente ordenados, en el lugar exacto donde los necesitaría, listos para ser usados en el momento preciso. Bruno y Yesenia ya estaban desayunando cuando salí de la cocina. Seguían con su actitud de siempre, ajenos al drama inminente, discutiendo sobre algo trivial. Me acerqué a ellos con una voz tranquila y profesional, como si fuera una reunión de trabajo más. No dejé que mis emociones se asomaran ni por un segundo. Extendí un sobre grueso hacia Bruno. «Bruno, Yesenia», dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. «Esto es para ustedes». Bruno lo tomó con una expresión de burla, una sonrisa cínica que me hizo apretar los puños por dentro. Asumió que era una de mis pataletas de hermana mayor. Yesenia, a su lado, resopló y rodó los ojos. «Ya empezamos con los dramas, Isabela», masculló, sin siquiera mirar el sobre. No elevé la voz. Dejé que Bruno abriera el sobre y leyera el aviso formal de desocupación. Su sonrisa se desvaneció un poco al ver el título, pero luego volvió, más forzada. Empezó a leerlo, y a medida que avanzaba, su rostro se puso rojo. Se rió, una risa hueca y nerviosa. «Isabela, no seas ridícula», dijo, casi escupiendo las palabras. «¿Esto es por lo de la habitación de Sofía? Es mi hermana, no puedes hacerme esto. ¿Dejar a tu propio hermano en la calle?» Yesenia se unió a él, reforzando la narrativa de víctima. «Sí, Isabela, somos familia, no puedes dejarnos en la calle por una tontería». Fue entonces cuando la trampa se desplegó. Con la misma calma, saqué de mi maletín las pruebas del subarriendo. Una copia de la transferencia bancaria del señor García a Bruno, los mensajes de WhatsApp donde coordinaban los pagos y una declaración firmada por el propio señor García. Mi voz fue fría y clara, sin una pizca de vacilación. «Bruno, este es el depósito que el señor García te hizo por subarrendar mi cajón de estacionamiento, sin mi consentimiento. Es una violación directa del convenio de comodato que firmaste». Puse énfasis en la palabra «firmaste», del reglamento del edificio, y es un fraude. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso. El rostro de Bruno se descompuso en cuestión de segundos. La burla se transformó en incredulidad, luego en pánico. Su piel se puso pálida. La sonrisa cínica de Yesenia se borró por completo, reemplazada por una expresión de terror y rabia. Intentaron negarlo, por supuesto. «¡Eso es mentira!», balbuceó Bruno, su voz temblorosa. «El señor García está confundido». Yesenia se puso de pie abruptamente. «Isabela, ¿cómo te atreves a inventar esto?». Pero la evidencia era irrefutable. Las fechas, los montos, los mensajes. El peso de la ilegalidad y la traición los golpeó con la fuerza de un martillo. Les expliqué, con la misma voz tranquila, las implicaciones legales del fraude, lo que significaba para él, no solo como ocupante de mi casa, sino como ciudadano. Luego, mi voz se endureció, pronunciando el ultimátum final. «Tienes 2 horas para empacar tus pertenencias y salir de este apartamento. La seguridad del edificio estará presente para garantizar tu salida pacífica. Si no lo haces, procederemos legalmente con el desalojo y la denuncia por fraude ante las autoridades correspondientes». Justo entonces, como si fuera una señal, el timbre sonó. El jefe de seguridad del edificio, el señor Rojas, en su impecable uniforme, estaba en la puerta. Su presencia fue la validación final de mi ultimátum, el cierre de cualquier posible escape. En ese momento, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y mi corazón se encogió. Era mi madre. Sabía lo que significaba. Bruno ya la había llamado, manipulándola, victimizándose. Contesté, y como esperaba, escuché su voz llorosa. «Isabela, ¿cómo puedes dejar a tu hermano en la calle? Es tu sangre. No hagas esto, por favor». Me dolió. Claro que me dolió escucharla, pero me mantuve firme. «Mamá», dije. Mi voz temblaba un poco, pero mi determinación no flaqueó. «Bruno ha cometido un fraude. Te lo explicaré después con calma. No puedo permitir esto. No puedo permitir que me estafen en mi propia casa». Colgué el teléfono, sintiendo un nudo en el estómago, pero la decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Bruno, humillado y derrotado,
Miró al señor Rojas, luego a mí, y finalmente a Yesenia, quien lo observaba con un desprecio apenas disimulado. El respeto que ella exigía se había desvanecido en el aire, revelando la fragilidad de su relación. Con un gesto de furia impotente, Bruno empezó a recoger sus cosas, lanzándolas a una mochila con rabia. Yesenia, por su parte, se movía de un lado a otro, recogiendo sus pertenencias con una prisa nerviosa. Yo, firme, supervisé la escena, sintiendo una amarga, pero profunda, satisfacción. La balanza de la justicia había comenzado a inclinarse, por fin, a mi favor. 2 horas después, la puerta de mi apartamento volvió a cerrarse. Esta vez, detrás de Bruno y Yesenia. Él salió con su mochila a cuestas, la cabeza gacha, evitándome la mirada. No hubo despedida, no hubo palabras más allá de un gruñido ahogado. Yesenia lo siguió, su arrogancia de siempre reemplazada por una rabia contenida y un pánico evidente en sus ojos. Me miró con furia antes de salir, como si yo fuera la villana de la historia. El sonido del clic de la cerradura fue inmenso, y de repente, un silencio profundo y absoluto inundó el apartamento. Era un silencio que no había sentido en meses, un silencio que lo llenaba todo. Me quedé de pie en la sala, observándolos desde la ventana como se perdían por la calle. No sentí alegría triunfal, no hubo festejo, solo una dura realidad. La calle era su nueva realidad, una consecuencia directa de su arrogancia y su fraude. Su sueño de un espacio digno se había evaporado. Se veían pequeños, perdidos, sin un rumbo claro. Era agridulce, sí, porque a pesar de todo, era mi hermano. Pero era necesario. No perdí el tiempo en lamentaciones. Tenía que asegurar mi hogar y mi tranquilidad. Con la ayuda del señor Rojas, el jefe de seguridad, procedimos de inmediato. Cambiamos los códigos de acceso del edificio. Desactivamos las tarjetas que Bruno y Yesenia habían estado usando. Quería asegurarme de que no pudieran volver a entrar, de que mi casa fuera, de nuevo, un lugar seguro. El señor Rojas, profesional como siempre, lo hizo sin preguntar de más, solo asintiendo con seriedad. Luego me ocupé del tema del estacionamiento. Llamé al señor García. Le notifiqué formalmente sobre la anulación del subarriendo de su cajón de estacionamiento y le pedí disculpas por el malentendido que había causado mi hermano. Le aseguré que yo me encargaría de todo y le ofrecí buscarle una solución legítima si hubiera algún espacio disponible. El señor García, con su amabilidad característica, me agradeció mi honestidad y me dijo que no me preocupara, que entendía perfectamente. Era un hombre bueno. Más tarde, en la oficina de administración, me reuní con el administrador del edificio, el señor Morales. Le presenté todas las pruebas, el convenio de comodato, las transferencias, los mensajes. Él, que ya había sido informado de la situación sensible, revisó todo con atención. Emitió un comunicado interno para los residentes, respaldando mi decisión y confirmando el fraude de Bruno, protegiendo así mi reputación como administradora y como vecina. No quería que hubiera chismes o malos entendidos. Todo tenía que ser transparente y legal. Cuando regresé a casa, Sofía ya se había levantado. Me abrazó con fuerza. Estaba un poco confundida por todo el movimiento de la mañana, por la presencia del señor Rojas y la prisa de Bruno y Yesenia, pero no preguntó mucho. Solo sintió que la tensión que había flotado en el ambiente durante meses se había desvanecido. Esa noche, la acompañé a su habitación, su pequeño santuario. La abracé fuerte y la vi dormir profundamente en su propia cama, en su propio espacio. Su paz era mi paz. Más tarde, me animé a llamar a mi madre, esta vez con calma, sin la presión de la urgencia. Le expliqué todo con detalle, el fraude de Bruno, las pruebas que tenía, la necesidad de mis acciones. Al principio seguía triste, pero a medida que hablaba, sentí cómo su comprensión crecía. No fue fácil, pero al final, mi madre, aunque dolida por la situación de su hijo, empezó a entender la magnitud de la traición de Bruno y el sacrificio que yo había hecho. Su empatía, por primera vez, se inclinó por completo hacia mí. El apartamento se sentía vacío, sí, pero era un vacío que estaba lleno de paz. Un peso enorme se había quitado de mis hombros. La lucha había terminado, y aunque la victoria era agridulce por ser contra mi propio hermano, la sensación de haber defendido lo mío, lo que era justo, era inmensa. Había protegido mi hogar,
mi dignidad y, lo más importante, la tranquilidad de mi hija. Me senté en la sala, en mi sofá, por primera vez en meses sintiéndola completamente mía. Miré alrededor, a las paredes, a los muebles, a los pequeños detalles que había elegido con tanto cariño. Era un hogar que había recuperado. La quietud era mi recompensa, el sonido más hermoso que podía escuchar. Han pasado varias semanas desde aquel día. El calendario ha avanzado, pero el cambio en mi vida es mucho más profundo que el simple paso del tiempo. La vida en el apartamento ha recuperado su ritmo. Un ritmo de paz y tranquilidad que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Ahora sí, esto es mi hogar. Y yo, Isabela, me siento diferente, más fuerte, más dueña de mí misma que nunca. La experiencia, aunque dolorosa en su momento, me transformó. Fue como un fuego que quemó lo viejo y dejó espacio para algo nuevo. He establecido límites, y no solo con mi familia, sino en todas las áreas de mi vida. Aprendí que decir no es una forma de amor propio y que proteger mi espacio y mi energía es tan importante como respirar. Ya no siento esa obligación de complacer a todo el mundo. Ahora mis prioridades están claras, Sofía y yo. Mi reputación como administradora del edificio también ha mejorado, cosa que no esperaba. La forma en que manejé toda la crisis, con pruebas y siguiendo los procedimientos legales, sin gritos ni escándalos, impresionó a mis colegas y a los residentes. Me vieron como una profesional, alguien capaz de lidiar con situaciones difíciles con firmeza y ética. Incluso el señor Morales, el administrador general, me ofreció un nuevo proyecto para gestionar otro edificio. Dijo que mi habilidad y determinación eran justo lo que necesitaban. Fue una reivindicación silenciosa, pero poderosa. Con mi madre, la relación se está reconstruyendo. No fue fácil al principio, pero después de que le expliqué todo, con las pruebas en la mano, ella finalmente vio la verdad de Bruno. Le dolió, claro que sí, pero ahora hay una comprensión mutua que antes no existía. Ya no me ve como la hermana que abandonó a Bruno, sino como la hija que defendió su hogar y a su nieta. Hablamos más a menudo y hay una calidez en su voz que me hacía falta. Y Sofía. Sofía ha florecido. El hogar es de nuevo un lugar de paz y estabilidad para ella. Sus risas llenan los pasillos. Sus dibujos vuelven a adornar su habitación, que ahora es, más que nunca, su santuario. A veces me mira con esos ojos grandes y me dice, «Mamá, me gusta mucho que ya no hay tanto ruido». Y me abraza. Ese abrazo vale más que cualquier cosa. Sé que, aunque no entienda todos los detalles, siente la seguridad y la tranquilidad que hemos recuperado. Ella está orgullosa de mí, y eso es lo que más me importa. De Bruno y Yesenia, los rumores llegan a veces, como ecos lejanos. Parece que no les ha ido muy bien. Se dice que Bruno está viviendo con un familiar lejano, alguien mucho menos tolerante que yo, en un apartamento pequeño. Su relación con Yesenia parece haberse tensado o incluso terminado. Supongo que su ambición y su deshonestidad los llevaron a su propia caída. Es triste, sí, pensar en mi hermano así, pero sus decisiones tuvieron consecuencias, y yo ya no estoy ahí para rescatarlo. Ahora, cuando miro a la cámara, mi mirada es serena y, me atrevo a decir, un poco más sabia. Aprendí una lección muy importante. Ser familia no es un pase libre para invadir, para exigir, para faltar al respeto. A veces, proteger lo que es tuyo, lo que has construido con tanto esfuerzo y amor, significa tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas. Pero la paz que ganas, la dignidad que recuperas, no tiene precio. Y te lo digo de corazón. Mi apartamento, mi hogar, es ahora más que nunca mi santuario. Los recuerdos de la invasión, de la tensión, se desvanecen lentamente, reemplazados por las risas de Sofía, por las cenas tranquilas en mi mesa, por la satisfacción de mi propia fortaleza. Cada rincón de esta casa vibra con mi energía, con mi paz. Y así, mi casa volvió a ser mi santuario. Aprendí que a veces el amor más grande que podemos dar es a nosotras mismas y a nuestros hijos, protegiendo lo que hemos construido con sudor y lágrimas. Si te identificas con mi historia, si alguna vez te subestimaron por tu apellido, por tu género, pensando que tu bondad era debilidad, sabes que la justicia tiene su propio sabor. A veces es frío y amargo para ellos, y para nosotros, una profunda satisfacción. ¿Tienes una historia de cómo defendiste lo tuyo? ¿De cómo transformaste la traición en tu mayor fuerza? Cuéntamelo en los comentarios.
Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Café Frío y Venganza y activar la campanita para que no te pierdas ni una historia de justicia y reivindicación. Porque en este canal recordamos que la venganza, cuando es necesaria, se sirve con inteligencia y determinación. Hasta la próxima. Y recuerda, nunca subestimes a una mujer con un plan.